Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Astrología Sacra. En esta ocasión, como podéis ver, voy a tratar un tema bastante controvertido en el que llevaba tiempo queriendo entrar porque me había preguntado gente qué opinaba al respecto y creo que es importante hacer un abordaje filosófico crítico al respecto, que creo que es lo que falta, ¿no? Cuando yo estaba estudiando la carrera de filosofía, ya estaba dentro de la astrología, ya practicaba la astrología por mi cuenta y siempre me interesaron todas las asignaturas relacionadas con el tema cosmológico, como habían sido las diferentes cosmovisiones de los pueblos antiguos, de Grecia, de la Edad Media, el giro moderno. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la cosmología, ante todo, es un ámbito de la filosofía. Es una rama de la filosofía antes que de la ciencia o de la física, ¿no? Por lo tanto, es necesario entrar y hacer este abordaje desde lo filosófico, como voy a hacer en este vídeo, que como veréis al final va a ser una masterclass de filosofía, pero que espero que aporte cuestiones importantes, ¿no? Como sabéis, estos últimos años ha habido todo un movimiento de cuestionamiento de todas verdades oficiales, ¿no? Porque si nos han engañado en esto, ¿por qué no nos han engañado en todo, ¿no? Entonces, dentro de esto también se ha cuestionado radicalmente por ciertos movimientos, lo que se ha llamado terraplanistas, el tema de las verdades científicas, ¿no? Entonces, bueno, y si nos han engañado también en la forma de la Tierra, ¿no? Claro, esto ha generado mucho revuelo porque, bueno, ha generado burlas, debates, bueno, la gente se altera, ¿no? Ante esto, ¿no? Y bueno, yo puedo entenderlo, pero desde una actitud filosófica, pues tampoco tendría que escandalizarnos ni producir disonancia cognitiva, ¿no? Porque desde un enfoque filosófico nos cuestionamos la realidad en el sentido radical, ¿no? Podemos cuestionar si lo que percibimos es real o no, o incluso si existe el mundo o no. Por lo tanto, yo veo totalmente sano cuestionar absolutamente todo, sea bueno, aunque sea algo que lo que depositamos muchas certezas, ¿no? Entonces, creía oportuno realizar este vídeo para, de mi parte, abordar todos los ángulos posibles desde un espíritu filosófico crítico y más allá de todo dogmatismo, ¿no? Yo ya sé que hay muchas teorías alternativas. Hace unos años se puso de moda también la tierra hueca, enlazada con el mito de Agartha. También hay teorías sobre que si la Tierra se está expandiendo, que si la superficie terrestre es más grande de lo que nos dicen. Y bueno, incluso teorías, pues desde que, bueno, si vivimos en un holograma, en una especie de videojuego y todo es una simulación. Bien, hay de todo, ¿no? Pero yo aquí me quería centrar sobre todo en el tema cosmológico, como digo, desde un espíritu crítico desde todos los ángulos, ¿no? Así que vamos a ello. Bien, quería comenzar primero hablando sobre las cosmologías antiguas, porque sí que es cierto que en los mitos cosmogónicos de las tradiciones más antiguas aparece una primera representación, una idea de la Tierra como una isla o disco plano rodeado por unas aguas o un océano, ¿no? Esto vendría a ser un símbolo del plano existencial humano con unos cielos sobre él, que sería la bóveda celeste donde flotan los astros, y unos infiernos bajo él, que sería pues el inframundo, donde van los difuntos y están los ancestros. Y esto es una prefiguración de los tres mundos originarios que aparece en muchos ritos chamánicos, ¿no? Por ejemplo. Y sí que es verdad que cada tradición pues, puede elaborar esta isla terrestre, a veces se representa como un figurat escalonado, otras veces como una montaña o árbol, ¿no? Símbolos del Axis Mundi, o otras veces una forma un poco más elaborada como un tablero, ¿no? Pero estas representaciones parecen bastante comunes en las primeras cosmogonías, ¿no? Esto lo podemos ver en la cosmología de los pueblos de Mesopotamia, tal vez de los más antiguos, en la que observamos este disco de tierra llamado Ki, con la bóveda celeste An, con el inframundo y esas aguas que le rodean, en este caso sería el mar de Apsu. También se habla de ese monstruo oceánico Tiamat original, ¿no? En cuanto a la cosmología egipcia, también la diosa del cielo Nut y el dios de la tierra Geb aparecen en muchas representaciones. Lo masculino y lo femenino se invierte en relación a la mayoría de tradiciones, pero es también terraplanista. La cosmología, la cosmogénesis de Heliópolis, también se habla de ese mar original, en este caso es el mar de Nun, del que emerge una montaña en forma de pirámide, ¿no? Pero básicamente la idea es la misma
y podemos también observarlo, por ejemplo, en la cosmología hindú, un poco más compleja su representación, pero aparece también un monte original, el monte Meru, como símbolo del Axis Mundi, y de él pues se extiende la Tierra en todas direcciones e incluso aparecen otras tierras que están separadas por océanos, océanos concéntricos, que son, bueno, simbólicamente océanos de miel, de leche, y bueno, tiene ahí todo un simbolismo. Por encima hay todos unos mundos divinos, los loka, y por debajo pues también hay otros loka, otros inframundos, ¿no? Pero vemos que la cosmovisión es la misma, ¿no? La cosmología budista pues viene también de la hindú y bueno, pues básicamente es lo mismo. También es ese modelo en el centro, en este caso los cuatro mares rodeado y bueno, y luego también hay esferas celestes más búdicas de todo tipo que se añaden, ¿no? La China también. La China es esa misma idea, a veces en sinergia con el budismo también, pero bueno, en su origen más taoísta, pues también es una idea de tierra estática en el centro y plana, y muchas veces representada como un tablero cuadrado, ¿no? Las cosmologías amerindias, pues lo mismo, en diversas formas, tanto aztecas, mayas, de los navajo, de los inca, pues aparece esta idea de esa tierra plana con la bóveda celeste por encima y los inframundos por debajo. ¿Vale? Pues el Axis Mundi se representará de diferentes modos, pues con una pirámide escalonada y bueno, las cuatro direcciones del espacio, pero bueno, vemos como que la idea se repite por todos los pueblos originarios. Las cosmologías nórdicas, pues lo mismo. En este caso, el Axis Mundi se suele representar más como un árbol, ¿no? Ya sabemos la importancia del árbol sagrado en las tradiciones más druídicas, pero la idea vemos que es la misma, ¿no? La cosmología hebrea, la bíblica, la que relata el Génesis, pues también se describe la tierra como plana, el Edén, ese jardín del que emanan también cuatro ríos, los cuatro ríos del Edén, cada uno en unas direcciones, ¿no? El árbol, incluso el árbol de la vida en el centro, ¿no? Como Axis Mundi nuevamente, y la cúpula celeste, por donde transcurren las estrellas de los planetas, que, bueno, la separación de las aguas superiores y las inferiores, que relata el Génesis también, las aguas superiores sería el firmamento, sería ese éter, y bueno, y en el inframundo, pues el Sheol, ¿no? Entonces vemos cómo la cosmovisión es, volvemos a la misma, ¿no? Incluso la cosmología griega, la griega mitológica originaria, más homérica, pues también vemos a Gea, que sería la Tierra, como esa isla plana, rodeada del mar Ponto, y bueno, la cúpula celeste, Uranos en griego, y el inframundo que sería el Tártaros, ¿no? Esto pues se repite nuevamente la misma cosmovisión, ¿no? Es curioso también cómo representaban los griegos su mapa geográfico de la realidad conocida, ¿no? Europa al norte, Asia al este y Libia al sur, que Libia es como se llamaba en la antigüedad, toda África, ¿no? Y evidentemente Grecia en el centro, ¿no? Esto es muy común en muchos pueblos antiguos que su propia región se representaba en el centro geográfico de todo lo conocido, ¿no? Y tiene su lógica y su sentido, ¿no? Pero bueno, quería llegar aquí al tema de detenerme un poquito a analizar el logos griego, ¿no? Porque es importante lo que ocurre en Grecia, ¿no? Ya se sabe que surge la filosofía, una nueva forma de acercarnos a la realidad, surgen los filósofos presocráticos y aparece una primera idea de lo que es la esfericidad. Anaximandro es uno de estos primeros filósofos presocráticos. Él habla de el apeiron, que en griego significa lo indefinido o lo ilimitado, como una descripción primigenia de la realidad, y habla de que la Tierra tiene forma de cilindro, tiene forma de cilindro. O sea, es un paso intermedio, le da ya una forma intermedia, todavía es plana, pero ya cilíndrica, y que flota en el espacio sin necesidad de ningún soporte porque está en el centro justo, ¿no? Esto es una primera idea de Anaximandro. Pero va a ser sobre todo Pitágoras el que, basándose en su filosofía matemática, de la perfección matemática y de la música de las esferas del cosmos, el que ya claramente va a hablar de la Tierra con una forma esférica. ¿De acuerdo? Entonces, es desde Pitágoras que se considera que empieza una concepción esférica de la Tierra que dura hasta el día de hoy. Por cierto, ahora lo explicaré. Un poquito más tarde, Aristóteles, en su obra cosmológica de Caelo, bueno, establece esa división entre el mundo supralunar, constituido por el éter, y el mundo sublunar, constituido por los cuatro elementos del mundo de la generación y la corrupción, pero mantiene que la Tierra es esférica. De hecho, es Aristóteles el que da pruebas para demostrar esa esfericidad.
Una de ellas es que la sombra de la Tierra en los eclipses lunares es siempre circular, que es uno de los argumentos que se critica muchas veces hoy en día. Pues bueno, que sepáis que ya Aristóteles ya lo usó, que no es nada nuevo. Ya en esta obra ya habla de esto. Y también menciona que los viajeros, al viajar hacia el sur, pues veían las constelaciones subir en el horizonte y se aparecían nuevas estrellas, ¿no? Y esto también lo da Aristóteles como una prueba de la Tierra esférica, ¿no? Da otras, pero bueno, que es interesante que estos argumentos ya en aquella época, hace 2500 años, pues ya se trataban, ¿no? Lo que está claro que en Grecia se va a generar lo que se ha llamado una astronomía matemática que culminará con el modelo geocéntrico de epiciclos que va a durar bueno, más de 1000 años, ¿no? Durante toda la Edad Media hasta el giro moderno, ¿no? Ya empieza Eudoxo a hablar de las esferas concéntricas, también le sigue Aristóteles, y Ptolomeo es el que finalmente hace todo, acaba de cerrar y sintetizar este modelo cosmológico con todos los epiciclos, ¿no? Y perdurará, ¿no? Entonces, bueno, es interesante cómo se forma este pensamiento griego en cuanto a este cosmos cerrado con una jerarquía de esferas, ¿no? Eratóstenes es el que se considera por la ciencia el que primero que demuestra o mide la circunferencia terrestre, ¿no? Como es sabido, su conocido experimento de medir los rayos, la sombra de los rayos solares en dos puntos diferentes, en Egipto, entre Alejandría y Asuán, y cómo de ahí con una regla de tres lo calculó, ¿no? Sí que es cierto que los terraplanistas dicen que esos mismos resultados de este experimento no es que demuestren la esfericidad de la Tierra, sino que desde su modelo también se puede explicar esos resultados si postulando que el Sol está más cerca y por lo tanto los rayos solares no llegan perpendiculares, ¿no? Entonces, esto después lo mencionaré porque el mismo resultado en un experimento puede encajar en un modelo o en otro, según cómo se interprete, ¿no? Entonces, sobre todo, la idea era resaltar lo que ocurre en Grecia, la importancia de ese paso a la esfericidad de la Tierra que se da desde Pitágoras, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, lo menciona. La mayoría de filósofos dicen que la Tierra está situada en el centro, sostienen lo contrario los filósofos itálicos llamados pitagóricos. Afirman que en el centro está el fuego y que la Tierra, que es uno más de los astros, al moverse circularmente alrededor del centro, produce la noche y el día. Bueno, aquí es una referencia de este heliocentrismo, estos primeros amagos de heliocentrismo que aparecen en los pitagóricos, ¿no? Que en otros lugares, en la India y esto, pues también ha habido autores que postularon el heliocentrismo, ¿no? Pero bueno, quería mencionarlo también porque ya Aristóteles ya da cuenta de ello. Y Diógenes Laercio cita, Pitágoras fue el primero que llamó cosmos al cielo y redonda a la tierra, aunque Teofrastro atribuyó esto a Parménides. Bueno, ya aparecen las referencias de que ya en la antigüedad se tenía constancia de que fue Pitágoras el primero que habló de una tierra esférica, ¿no? Bien, entonces, ¿qué ocurre con esta esfericidad? Bien, la forma de representarnos la realidad a través de una esfera es algo también muy primordial, muy original de todos los pueblos, sobre todo con ese mito universal, bastante universal también, del huevo cósmico, ¿no? Es una primera imagen de la totalidad, la representamos por una esfera, ¿no? Esa esfera de la manifestación y, bueno, vemos en la India, por ejemplo, que se le llama Brahma Anda, el huevo de Brahma. En China, en su cosmología original también, el gigante Pangu surge de este huevo y hace la separación de las regiones del cosmos en él. En el orfismo también aparece la divinidad Fanes de él. Y el otro filósofo presocrático Parménides es el que habló de la esfera del ser como una gran, como, bueno, sí, pues esto, como una esfera de inmutable, ¿no? Del ser, de la realidad, ¿no? Entonces, vemos que esta esfericidad como totalidad está en todos los pueblos originarios, lo que no se había trasladado es a la tierra plana, y eso es lo que hace Pitágoras, ¿no? De todos modos, la esfericidad terrestre se mantiene durante toda la Edad Media, en contra de lo que mucha gente cree, que en la Edad Media se tenía una visión del cosmos terraplanista, pues no es así. Tanto San Agustín como Dante como Santo Tomás no discutían la esfericidad de la Tierra. Vamos, lo daban como algo totalmente certero y claro, ¿no? Para ellos, ¿no? De hecho, lo que se discutía ya desde San Agustín es el tema de las antípodas, si en el otro lado de la Tierra si había gente o no. Pero bueno, el tema está eso, que hay una continuidad del pensamiento griego durante toda la Edad Media en este asunto de ver la Tierra como esférica, ¿no? De hecho, incluso los árabes también desarrollan la trigonometría esférica
para calcular la quibla, es decir, la orientación hacia la Meca en las diferentes mezquitas que iban construyendo en las diferentes regiones de su amplio dominio, ¿no? Entonces vemos que esto es importante resaltarlo, el paso de una cosmovisión terraplanista a una de la Tierra esférica no es algo moderno, ni mucho menos una conspiración de los jesuitas, sino que es algo griego, que se da en el paso a la racionalidad griega, sobre todo en el sentido geometrizante, que es lo novedoso que aportan los griegos, frente al pensamiento mágico previo de los pueblos previos. Por lo tanto, ese terraplanismo original está inserto en otro paradigma de ver la realidad que tiene que ver con el pensamiento mágico, lo que se ha llamado así antropológicamente. Y con Grecia se da ese salto al pensamiento racional geométrico y ahí aparece ya la Tierra esférica, ¿vale? Y desde entonces se mantiene. Desde Pitágoras se mantiene que la Tierra es esférica. No hay alteración en ese sentido y durante toda la Edad Media. Que hubiera algún caso aislado en la Edad Media de alguien que interpretara la Biblia más literal, pues puede ser, pero todos los grandes intelectuales del mundo árabe, en el ámbito cristiano y en el ámbito musulmán, consideraban la Tierra como esférica sin dudar. Bien, entonces llegamos a las cosmologías modernas. Entonces, ¿qué ocurre en la cosmología moderna? Bueno, pues como es sabido, llega Copérnico y se produce ese giro hacia el heliocentrismo. Y esto pues sí que es un cambio de cosmovisión muy importante, porque hasta ahora, a pesar de que se consideraba la Tierra esférica, pues también se consideraba que estaba estática y en el centro. El modelo era geocéntrico, ¿no? Entonces, aquí sí que es el giro y sí que es importante resaltar que Copérnico lo establece como una hipótesis matemática de mayor armonía y perfección de los movimientos celestes, porque Copérnico ante todo era pitagórico y lo que continúa es con la idea pitagórica de buscar esa perfección y armonía. Entonces lo establece como una hipótesis, no probada, ¿vale? Entonces va a ser luego, se considera que son Galileo y Kepler sobre todo, los que ya demuestran empíricamente o dan pruebas empíricas de esa hipótesis matemática pitagórica de Copérnico, ¿no? Por cierto, ambos, Galileo y Kepler, practicantes de la astrología. Entonces, bueno, pues Galileo pues se dice con las primeras observaciones telescópicas, ¿no? Observando las fases de Venus, los satélites de Júpiter y Kepler con sus leyes de los movimientos planetarios en elipses, ¿no? Entonces, bueno, hay un giro muy fuerte aquí, sí, en la modernidad y es Giordano Bruno sobre todo quien da una apertura del universo, porque hasta Copérnico todavía se tenía la concepción, el propio Copérnico, de un universo cerrado de esferas, ¿no? Pero Giordano Bruno, a pesar de ser herético y de la influencia esotérica hermética que recibió, pues eso le sirvió también de inspiración para concebir un universo infinito, con su filosofía del infinito, y ahí ya se abre la idea, desde Giordano Bruno, desde el propio Giordano Bruno, de que puede haber multitud de mundos, incluso otros sistemas planetarios con vida. Esto aparece con la apertura que hace Giordano Bruno, el que ahora sí la Tierra deja de ser el centro y está moviéndose por ahí. Entonces, este giro cosmológico moderno es muy importante del geocentrismo al heliocentrismo. Entonces, aquí lo que se ha hablado como que antropológicamente, incluso metafísicamente, se produce un desarraigo en el hombre moderno, porque deja de tener centro y eje, ¿no? Porque se desplaza el foco del observador, del ser humano como observador, se desplaza fuera de sí, fuera de su hábitat natural, que es la Tierra. Entonces, esto pues, puede tener consecuencias espirituales, que esto ya se ha señalado desde muy antiguo, ¿no? Entonces, este giro es el de la cosmología moderna, que es muy importante. Y aquí quería hacer un pequeño paréntesis sobre brevemente decir, bueno, ¿y la astrología en todo esto? Bien, la astrología es geocéntrica sí o sí. Y la Tierra es estática y central. ¿Por qué? Porque el observador, porque es un estudio de la conciencia, de la psique, del alma. Y el observador está en la Tierra, por lo tanto, se levanta el mapa de percepción desde la Tierra, por lo tanto es geocéntrica, ¿no? Pero aquí quería mencionar eh, un cambio en cuanto al modelo que proponen los terraplanistas contemporáneos, como vemos aquí a la derecha. Este es el modelo con bueno, esa Tierra plana y sobre todo con el tema de las esferas planetarias.
porque desde la astrología, desde la cosmología tradicional, tenemos el orden caldeo, que son las diferentes esferas planetarias ordenadas jerárquicamente según su distancia, su velocidad, mejor dicho, según su velocidad de cada órbita, ¿no? Entonces, el Sol y la Luna no están en el mismo plano orbital en la cosmología antigua. Entonces, este modelo terraplanista que lo representa así no es tradicional. Esto es una innovación moderna y yo, que yo sepa, no lo he visto en ningún lado, en ninguna cosmología antigua. De hecho, incluso, por ejemplo, los egipcios, la barca solar de Ra, pues pasa por debajo. Aunque fuera un modelo terraplanista, se consideraba que los planetas pasaban por debajo, circunvalaban toda la Tierra. Yo no he visto que el Sol y la Luna estén en el mismo plano orbital en ningún lado. Y de hecho eso da más problemas que otra cosa, ¿no? Entonces, y rompe este modelo, que es un modelo emanativo, iniciático del descenso del alma por las diferentes, su fase coágula por las diferentes esferas planetarias y su fase solve iniciática de ir soltando las corazas de cada una de estas esferas planetarias. Entonces, este es el modelo cosmológico en el que se sustenta la astrología. Entonces, en un modelo plano, no de Tierra plana, sino que podría sustentarse, pero en un modelo en el que el Sol y la Luna no circunvalan por debajo, esto no, vamos, no encaja y da más problemas de los que resuelve. ¿Vale? Entonces, ahora, luego entraré más en el terraplanismo, pero ahora quiero primero hacer un análisis filosófico crítico de la ciencia oficial, contemporánea. Entonces, primero quería plantear esta cuestión de si la ciencia moderna realmente es empírica o son creencias o hasta qué punto, ¿no? Y voy a citar aquí a dos autores de la línea perennialista, tradicionalistas. El primero es Titus Burckhardt, que en su Ciencia moderna y sabiduría tradicional, muy recomendable, pues cita, haciendo una crítica al método de la ciencia moderna, ¿no? Dice, esta ciencia confía en que la naturaleza de la luz y la naturaleza de la materia sean invariables en todo el cosmos visible. Confía en suma en que el tejido del mundo será siempre y en todas partes idéntico al minúsculo pedacito que el hombre puede probar. Esta es una crítica muy fuerte porque dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede la ciencia a través de pequeñas observaciones extrapolar todo eso en un sentido universal sin saber si en otras regiones del universo funciona igual y en un sentido también extrapolado a millones de años, hacia adelante, hacia detrás, sin saber si ha habido variaciones incluso de esa, de esas leyes o esas normas que observan, ¿no? Entonces, observando una pequeña proporción no puedes hacer una inducción tan general, ¿no? Porque no sabes si la propia materia ha tenido la densidad y se ha comportado igual que la que tenemos ahora. De hecho, una cosmovisión tradicional de los yugas, de los ciclos, no es así. Hay un proceso de coagulación, de densificación de la materia y la luz también no sabemos si se ha comportado siempre igual. Por lo tanto, esto rompe todos los constructos de teorías científicas modernas, ¿no? Luego, por otra parte, Schwann también cita la siguiente frase en una de sus obras, en un artículo. Dice, es legítimo en el hombre admitir que la Tierra es plana, ya que lo es empíricamente. Por el contrario, es perfectamente inútil saber que es redonda, ya que ese saber no añade nada al simbolismo de las apariencias. Hay que decir además que la destrucción del simbolismo natural e inmediato de los hechos acarrea graves inconvenientes para la civilización en que se produce, como lo demuestra hasta la saciedad el ejemplo de la civilización occidental. Bueno, aquí es un poco lo que decía también del giro copernicano, que se produce ese desarraigo en el cambio cosmológico moderno y Schwann lo mantiene, pero incluso diciéndolo que es natural y empíricamente percibir la Tierra como plana, ¿no? Como algo muy interesante, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto que quería comentar ahora de si la ciencia moderna es empírica o son creencias o son dogmas o ideologías, pues bueno, mencionar tres ejemplos simplemente, que se dan por hecho, que son verdades y nadie los discute, ¿no? La evolución darwinista, la teoría de la evolución darwinista, resulta que empíricamente no hay registro fósil de eslabones perdidos, que deberían ser, por cierto, numerosísimos en el margen de millones de años que dan. De hecho, lo que se observa en el registro fósil es más un saltacionismo, ¿no? Pero bueno, como que es una verdad que nadie cuestiona y no es empírica.
La gravedad newtoniana, no hay pruebas empíricas claras de que haya una fuerza intrínseca a las masas y que se atraigan. Esto no se observa ni siquiera a escala microcósmica, ¿no? Y además lo postulan a escala cósmica, ¿no? Se pueden explicar muchas de las dinámicas más por fuerzas electromagnéticas, más que por esta hipotética de la gravedad, ¿no? La gravedad lo que describe es unos movimientos, pero la causa de esas inercias o esos movimientos se puede explicar por cuestiones de dinámicas de fluidos o por cuestiones de, bueno, ese nuevo modelo que se está abriendo ahora también del universo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, y nadie cuestiona tampoco la gravedad newtoniana, ¿no? Entonces, y luego, pues dentro de la virología moderna, pues bueno, tampoco hay pruebas claras empíricas de virus patógenos aislados. Pero bueno, esto aquí no voy a entrar ahora, ya estos últimos años pues hemos visto ya muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué debe explicar la ciencia oficial en relación al tema cosmológico, a lo que le rebaten o le interpelan los terraplanistas, ¿no? Pues aquí brevemente recapitulado que, bueno, pues lo que interpelen es que, bueno, que no se constata empíricamente curvatura ni movimiento terrestre en la altura correspondiente. A partir de cierta altura se debería ya constatar la curvatura y no hay pruebas claras de eso, ¿no? Luego las distancias muy largas percibidas, que es donde tal vez sea lo más inmediato, ¿no? Que debería ser imposible verse a ciertas distancias, pues matemáticamente debería ser imposible según la curvatura. Y claro, esto desde la ciencia oficial se explica por el fenómeno de la refracción atmosférica, que produce una especie de espejismo, pero bueno, tampoco es una explicación del todo satisfactoria, ¿no? De hecho, está el tema de que también señalan los terraplanistas del selenelio, que es un eclipse lunar en que el Sol y la Luna se observan al mismo tiempo en cada lado del horizonte, ¿no? A un lado vemos el Sol poniéndose y al otro lado vemos la Luna que se está siendo eclipsada por la oscuridad. ¿Y cómo se pueden ver los tres? Sí, en el eclipse precisamente deberían estar perfectamente alineados Sol, Tierra y Luna, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto esa refracción atmosférica es tanto, levanta tanto el horizonte, la refracción atmosférica? O sea, no he visto explicaciones de la ciencia oficial, simplemente dicen eso, que es refracción, pero debería esto tratarse más y darse una explicación más satisfactoria, ¿no? Luego que no se observa la curvatura del agua a nivel en superficie, es otra de las críticas que hacen los terraplanistas, que el horizonte siempre permanece enfrente, al subir en altura siempre permanece enfrente, cuando debería ser al revés, cada vez que subimos en altura debería quedar más bajo el horizonte si fuera curva, ¿no? Luego también que independientemente del hemisferio, el extremo norte de la aguja de una brújula siempre apunta al norte magnético, es otra de los argumentos que se han dicho, que los discos del Sol y la Luna tienen el mismo tamaño aparente. ¿Cómo puede ser esto? Que lo explique la ciencia oficial. Esto va más allá del terraplanismo. O que la Luna rota a la Tierra siempre dando la misma cara. ¿Cómo se explican estas cosas? ¿Son casualidades? Seguramente desde el modelo de universo eléctrico tiene más coherencia, ¿no? Y luego también el tema de la Antártida, ¿no? ¿Por qué está tan vetada militarmente? ¿Qué pasa en la Antártida, ¿no? O sea, la ciencia oficial, ahí se podrían resolver muchas cuestiones si se desvelara el tema de la Antártida, pero hay un tabú ahí, está eso tapado, entonces ahí la ciencia oficial pues tiene que dar muchas explicaciones y en esto yo sí que comparto que no es satisfactorio, no veo que hayan rebatido nada cuando debería ser tan fácil, tan claramente, ¿no? Y punto aparte merece el tema de los viajes espaciales, ¿no? Bueno, si hay que agradecer algo al movimiento terraplanista, se esté de acuerdo o no, seas terraplanista o no, si hay que agradecer algo es todo el desmontaje que han hecho del tema de los viajes espaciales, ¿no? Eh, Señalando la posible farsa de la NASA como un fraude, ¿no? De hecho, el viaje a la Luna de 1969, pues la verdad es que no se ha podido repetir desde entonces, se realizó la primera con una tecnología de hace más de 50 años, ¿no? Entonces, solo por eso ya tendrían que saltarnos las alarmas, ¿no? Luego viendo las imágenes, viendo con la nave con la que llegaron y luego volvieron, la verdad es que las imágenes del alunizaje han envejecido fatal en 60 años, ¿no? Prácticamente. Y es sorprendente cómo a nivel académico, a nivel universitario, a nivel científico, se sigue considerando como una verdad
vamos, nadie le cuestiona que es real el viaje a la Luna, ¿no? Lo cual es bastante patético, ¿no? Pero bueno, esto, estirando del hilo, nos lleva a cuestionarnos que sí, bueno, que la ciencia debería dar explicación de esto, si es una farsa o no esta agencia de la NASA, si los satélites son así o no, son globos aerostáticos, si la estación espacial de la ISS es también un fraude, porque claro, se han observado muchas pruebas también de fraude, de los astronautas haciendo sus movimientos como si estuvieran colgados, también en el primer viaje a la Luna, los viajes a la Luna también, como se caían y se levantaban, como si estuvieran con hilos colgados. Hay un montón de pruebas de fraude. Las burbujas que salen a veces, que prueban que los astronautas están rodando en piscinas, los fallos del croma, bueno, y el tema de que no hay fotos desde fuera de la Tierra, ¿no? Que también dicen los terraplanistas, que todas las fotos que se presentan oficialmente de la Tierra son por CGI, es decir, hechas por ordenador. Y si acaso alguna hecha alguna maqueta, pero que no hay fotos cuando debería haber multitud. Incluso que con el paso de los años, de las décadas, esa forma de la Tierra ha ido cambiando y se ha ido perfeccionando a medida que mejoraba todas las técnicas visuales, Photoshop y todo, ¿no? Entonces, lo cual es bastante... Aquí sí que hay un vacío que debería ser más contundente la ciencia oficial para rebatir esto. Y no entiendo cómo no se aclara más, ¿no? Algo hay ahí. El tema está si es imposible salir de la cúpula celeste, como, como argumentan los terraplanistas, y es lo que vendría a certificar que el tema de los viajes espaciales es una farsa. Yo opino esto, ya antes ya lo opinaba, de si no se pudiera salir de la Tierra, ¿no? Y que todo esto ha sido una película de Hollywood, vamos, para que están metidos todos los grandes gobiernos, pues por todo el dinero que recaudan, ¿no? Claro, el tema está que, según algunos, dicen que los materiales humanos no resistirían a las fuertes oscilaciones térmicas que hay en el exterior, de miles de grados, las radiaciones cósmicas de fondo, y que, bueno, un sistema abierto de la Tierra pues tampoco se sostendría de acuerdo a las leyes de la propia ciencia oficial. Entonces, aquí, esto pues es un tema interesante también para reflexionar filosóficamente, si se puede salir de la Tierra o no, y si se ha salido, si todo esto ha sido un fraude. Mencionar también, bueno, se menciona mucho el experimento de Michelson Morris en 1887, que pretendió demostrar la existencia del viento de éter. En el siglo XIX se hablaba mucho de esa sustancia sutil, el éter, y se quiso demostrar, pero los resultados parece ser que los interpretaron como que no existía el éter, porque, bueno, midieron diferentes haces de luz en diferentes direcciones y daban el mismo resultado. Entonces, no, esto, pues llegaron a la conclusión de que no había un medio que interfiriera, que no había ese viento de éter. Pero claro, reinterpretado de otro modo, se puede reinterpretar como que la Tierra es estática. Y al ser la Tierra estática, la medición de un rayo en una dirección y en otra da el mismo resultado, porque si estuviera en movimiento girando, no darían el mismo resultado si un rayo lo enviamos a una dirección y a otra, del mismo modo, ¿no? que un avión, ¿no? De viajar en una dirección o en otra, pues no son las mismas horas, ¿no? Pues con esta medición debería ser así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que se reinterpreta como que no existe el viento de éter, y a partir de ahí viene Einstein y elabora su teoría de la relatividad con todos sus ajustes matemáticos, todo el tema de la curvatura espacio-tiempo y todas esas fantasías matemáticas de Einstein para dar cabida de un macrocosmos, de un universo sin éter, ¿no? Entonces, claro, esto también la ciencia tiene que dar explicaciones, ¿no? Luego en la física cuántica aparecen las famosas paradojas de la luz, que si onda, que si partícula. Y claro, todo esto sí que es verdad que al eliminar ese medio del éter, pues toda la física moderna ha caído en unas paradojas y en unas fantasías tremendas, pero que es la ciencia oficial que está ahí. Y tiene que ver más con elucubraciones más que con constataciones empíricas, que es lo que quería resaltar aquí, ¿no? Luego también se habla desde la ciencia oficial del péndulo de Foucault, que demuestra que la Tierra se está moviendo. Pero claro, aquí también hay quien apunta que hay indicios también de fraude, de que si este péndulo también en momentos necesitan reanudarlo, darle impulso, porque si no se para. Incluso pues que en los eclipses produce anomalías que tampoco se pueden explicar desde la ciencia oficial, ¿no? Entonces, es muy sensato cuestionar
todo lo que nos presentan como verdades científicas oficiales, y esto lo comparto, ¿no? E incluso, pues esto nos lleva a, como ya he mencionado, a otras teorías nuevas que hay, de nuevas cosmologías, como la del universo eléctrico, que encajaría más con ese modelo del éter, que es, ya vimos que Aristóteles ya hablaba del éter, que el éter era la sustancia que componía el mundo supralunar. Y esta teoría, pues, del éter, pues, es un paradigma más centrado en las fuerzas electromagnéticas y en el plasma, frente a las teorías de la gravedad, newtoniana y einsteiniana, ¿no? Entonces, se observa que estas fuerzas pueden ser mayores de lo que se pensaba, incluso a escala cósmica, y que, bueno, se puede explicar, en un plano infinito, se pueden explicar las dinámicas celestes por electromagnetismo, sin necesidad de la gravedad, ¿no? Entonces, claro, aquí también es una ruptura de cambio de modelo, ¿no? Porque, como he dicho antes, que haya una fuerza intrínseca a las masas que haga que se atraigan ante sí, incluso a grandes distancias, como son planetas, además en un universo vacío, eso necesitaron formularlo así, ¿no? Porque en un universo más vacío, ¿cómo se mueven los planetas, ¿no? En cambio, si es el éter, pues se puede explicar todo, ¿no? De hecho, esta cosmología del universo eléctrico encaja bastante mejor con la astrología, con el hecho astrológico, ¿no? De que la astrología funcione, incluso con teorías antiguas de astrólogos como el astrólogo árabe Al-Kindi, con su doctrina de los rayos estelares, ¿no? Entonces, bueno, esto sería la parte de las cosmologías modernas, ¿no? Bien, entonces ahora quería pasar a el análisis filosófico crítico de la cosmología terraplanista contemporánea. Entonces, primero, aquí vamos a entrar a hablar de mapas también y, bueno, decir que el mapa mundi, comúnmente conocido por todo el mundo, que es el de Mercator, pues también tiene unas distorsiones muy grandes, ¿no? Como es sabido también, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en lo que es Groenlandia, el tamaño real de Groenlandia y la representación que se hace cuando se estira, ¿no? Y vemos como Canadá y Rusia, las distorsiones tan grandes que hay, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que una representación, o sea, que el mapa no es el territorio, ¿no? Lo que se dice también dentro de la psicología. Eh, Cualquier representación de la realidad ya genera un tipo de distorsión, según con la tecnología que lo estamos representando, ¿no? Entonces, aquí hay un sesgo muy fuerte también entre la realidad y su representación, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que el terraplanismo pues, usa principalmente estos mapas, es una proyección equidistante azimutal del planisferio y hay diferentes mapas, pero bueno, sobre todo fue uno de los primeros el de Urbano Monte, de 1587, y el que más se usa, que es el de Gleason, de 1892, que es este, ¿no? Entonces, este es otro modelo, otra representación de la Tierra. En los bordes estaría todo lo que es la Antártida, ¿no? Rodeándola. Y bueno, mmm, hay el tema de los navegantes Magallanes y Elcano que circunvalaron el mundo en 1522 y bueno, esto se considera como a nivel histórico que fue la prueba empírica de la esfericidad de la Tierra. Pero hasta qué punto es así o no, porque claro, dentro de un mapa plano de la Tierra, pues también puede darse esa circunvalación a la Tierra, pues siguiendo pues un mismo paralelo, ¿no? Entonces, bueno, no sería tampoco una prueba, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a este terraplanismo contemporáneo, quería mencionar un poco los orígenes, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué ha habido esta irrupción de este terraplanismo, ¿no? Porque hemos visto que es que ni en la Edad Media eran terraplanistas, ¿no? O sea, y en la modernidad mucho menos, ¿no? Porque desde Pitágoras llevamos más de 2500 años que la Tierra es esférica. O sea, esto no es algo de los últimos 500 años. Entonces, rastreando un poco, pues es este autor, Samuel Barley Rowbotham, también conocido como Parallax, que publica en 1849 un panfletito que se llama La Tierra no es un globo, y postulando pues este modelo terraplanista y da lugar a una corriente que se da en conocer como astronomía cetética, ¿no? Esto va a tener una influencia sobre todo en círculos más protestantes,
porque los protestantes, ciertos círculos protestantes tienen una interpretación más literalista de la Biblia, del mismo modo que interpretan literalmente la edad del mundo, pues que si tiene 4.000 o 5.000 años, pues también se puede interpretar literalmente que la Tierra sea plana, ¿no? Por eso ha tenido tanta difusión, sobre todo en el ámbito anglosajón, porque es el ámbito de los países protestantes, ¿no? Ya en el siglo XX aparecen sociedades cetéticas en Estados Unidos y Reino Unido, y hay un resurgir con Samuel Shenton en 1956 con la Sociedad de la Tierra Plana, ¿no? Que dura hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, de aquí viene oficialmente este resurgir del terraplanismo contemporáneo como una nueva cosmología, ¿no? Si bien es cierto que dentro del movimiento terraplanista hay diferentes enfoques, versiones y no hay tampoco una homogeneidad, ¿eh? Entonces, aquí, del mismo modo que he hecho antes, pues bueno, ¿qué debería explicar el terraplanismo? Vale. Bueno, primero de todo el tema de los eclipses de luna, que esto es cierto que siempre se les dice, pero que ya viene de Aristóteles, que ya vimos que ya fue Aristóteles, que ya lo da como prueba, de que la sombra de la Tierra en el modelo oficial es lo que produce el eclipse de luna porque la luna se mete ahí. Y esto matemáticamente es bastante, se puede calcular con bastante precisión. De hecho, en astrología consideramos el eje de los nodos, el eje nodal, que es el eje de los eclipses. Cuando los luminares se interponen en ese eje de los nodos, pues se producen los eclipses, tanto de luna como de sol. Y eso está calculado muy matemáticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, los terraplanistas postulan, bueno, pero es que lo que tapa a la luna podría ser otro cuerpo. Porque, por ejemplo, en la India, en la astrología védica, a los nodos, a estos nodos, se les considera también planetas, cuerpos, a Rahu y Ketu. Entonces, bueno, que podría ser lo que tapa a la luna en un eclipse no es la sombra de la Tierra, sino que es otro cuerpo misterioso que hay ahí tapado, que sería uno de estos nodos. Bueno, si interpretamos así, a ver, todo se puede explicar, pero matemáticamente yo lo veo que es bastante claro la alineación Sol, Tierra, Luna, cómo se representa con el eje de los nodos, ¿no? Entonces eso no es satisfactorio del todo bajo mi punto de vista, la explicación que dan, ¿no? Luego la luna, bueno, la luna tiene diferente tamaño también, se visualiza diferente según su apogeo, perigeo, su declinación, en su órbita elíptica. Entonces, todo esto también está matemáticamente datado, ¿no? Con total precisión. ¿Qué pasa? Que en el modelo plano, pues habría que hacer, que se puede explicar también, también, sí, pero habría que hacer unos ajustes del movimiento de la órbita lunar. Ya hemos visto para ellos el Sol y la Luna se mueven en un mismo disco orbital y eso para mí da más problemas que otra cosa, ¿eh? Y luego también, por ejemplo, el Sol, diferentes velocidades del Sol. En el mapa plano de Gleason, pues claro, el Sol recorre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, y en este mapa son muy diferentes. En el mapa de la esfera son iguales, ¿no? Aquí no, aquí estas circunvalaciones son diferentes, por lo tanto tendría que recorrerla a más velocidad cuando pase por el trópico de Capricornio, cuando pase por el sur. Entonces tendremos un Sol que va a diferentes velocidades, o sea, lo pueden explicar, pero haciendo estos ajustes, ¿no? Entonces, luego está, bueno, cuestiones más en relación al heliocentrismo, la ley de Bode, de las distancias planetarias, que los planetas, pues matemáticamente también la mayoría representan unas distancias que se pueden calcular en una fórmula, en el modelo heliocéntrico esto. El tema de la precesión de los equinoccios que produce las estaciones, ¿no? Esto en la Tierra esfera claramente se explica por la inclinación del eje de rotación de la Tierra como si fuera una peonza, ¿no? Bueno, a ver, en el modelo de Tierra plana también se puede explicar estas oscilaciones del Sol, estos movimientos, todo lo que es el analema, todo esto. Sí, se puede explicar. El tema está cuál nos parece más satisfactorio, ¿no? El tema de las retrogradaciones planetarias, que produce visualmente una velocidad planetaria diferente, pues bueno, sí, se puede explicar. Igual que en el modelo geocéntrico, que duró 1500 años, se explicaban matemáticamente todas las retrogradaciones, los epiciclos y todo, ¿no? Pero, bueno, pero a lo que quería llegar, lo que bajo mi punto de vista es más difícil de explicar es todo lo que ocurre en el sur, desde el modelo terraplanista, quiero decir.
tanto vuelos, distancias, como bueno, todas las distorsiones del sur, pero fundamentalmente en el cielo, porque las constelaciones que se ven en el sur son diferentes a las que se ven al norte, eso de entrada. Y luego que lo que se observa empíricamente en el sur es que el cielo también rota en torno a una estrella polar, pero que es diferente a la del norte, que es la llamada Sigma Octantis, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esta tierra plana, si ponemos un observador en la Patagonia mirando al sur, otro en Sudáfrica mirando al sur y otro en Australia mirando al sur, claro, por la noche ven el mismo cielo. Empíricamente se constata esto, ven el mismo cielo rotando en torno a la Sigma Octantis, ¿no? Entonces, para explicar esto, desde la Tierra esfera no hay problema, pero desde la Tierra plana, para explicar esto, tienen que dar unas vueltas de cabeza a los terraplanistas, postulando que en la cúpula el cielo estrellado pues tiene dos estrellas polares, evidentemente. La estrella polar normal del norte, esta no da problema, pero esta del sur, ¿qué pasa? Que por la noche la observan cada uno de estos observadores que he dicho. Entonces tienen que postular primero que giren las dos, que las dos giren el cielo, cada uno en una dirección, y luego que va moviéndose la Sigma Octantis del sur, cada día va dando una vuelta a toda la Tierra plana. ¿Por qué? Porque cada noche ven ese cielo en cada punto del sur, apuntando al sur, como he dicho. Entonces, claro, eso es un poco enrevesado y es difícil ese modelo. ¿Que se puede explicar? Sí, en cualquier modelo tú puedes encajar las pruebas empíricas y explicarlos. Otra cosa es lo elaborado o no que esté. Y aquí, pues a lo que llegaba es al tema de la navaja de Ockham, ¿no? Que tantas veces se habla, ¿no? Que postula que dos modelos posibles de explicar un hecho, el que lo explica de forma más simple es el que tiene más indicios de veracidad. Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, en los modelos heliocéntrico y geocéntrico, que los dos se pueden fundamentar matemáticamente, claramente, pero ¿cuál es más simple? Pues parece ser que el heliocéntrico, por eso a nivel práctico, el que quedó es el heliocéntrico. Luego puede haber otros criterios no solo de simplicidad, sino criterios estéticos o incluso criterios espirituales que pueden dar una operatividad o no a un modelo u otro, ¿no? Pero en cuanto a simplicidad tenemos esto. Y aquí, pues es lo que yo lanzo también en cuanto al modelo terraplanista, eh, ¿cuál explica de una manera más simple el tema del cielo del sur? Bueno, para mí está claro. Con el modelo esférico, claramente se ve, bueno, pues una rotación celeste en una estrella polar al norte y en el opuesto, en el sur, otra rotación celeste en el sur. Pero claro, hacer esos jiribiques de que, o sea, es un rompecabezas querer explicar esto del cielo nocturno de otra estrella polar en un modelo plano. Bien, y aquí es donde quería llegar a la parte de las consideraciones filosóficas, una vez hecho esta recapitulación crítica de los dos modelos, ¿no? Y esto es así porque vuelvo a resaltar lo que decía al inicio de la necesidad de un abordaje filosófico a través de la epistemología o teoría del conocimiento, ¿no? Incluso más allá de la epistemología, lo que se llama también en filosofía la gnoseología, qué forma de conocer tenemos la realidad, ¿no? Entonces, aquí vemos como que según se dé peso a un enfoque o a otro, a una corriente u otro, pues puede salir más un sistema, un modelo u otro, ¿no? En la modernidad tenemos como dos grandes ramas, ¿no? El empirismo y el racionalismo, ¿no? El empirismo se va a centrar más en la inducción que hacemos a través de los sentidos y el racionalismo más en la deducción lógico-matemática, ¿no? El empirismo va a estar más centrado en la intuición sensible, como digo, y el racionalismo en la abstracción conceptual, ¿no? Un modelo va a ser más experimental y otro modelo más lógico-matemático, ¿no? Entonces, estos son diferentes matices epistemológicos, ¿no? En la forma de percibir la realidad que aquí pues ya hemos ido viendo cómo se preconfigura, ¿no? Entre lo sensible y lo racional matemático y el cálculo, ¿no? Entonces es un tema filosófico de la epistemología, ¿no? Incluso se puede
más allá de esto, a un nivel incluso más ontológico, se podría considerar la realidad o desde dentro o desde fuera. Es decir, desde dentro, desde un punto de vista más del sujeto que conoce, y desde fuera, desde un punto de vista más desde el objeto, el objetivismo, ¿no? Por ejemplo, la ciencia oficial es más objetivista, analiza las cosas del objeto, pero sin intervención del sujeto. En cambio, las corrientes filosóficas modernas, como voy a explicar ahora, es un intento de analizar la realidad desde dentro, es decir, desde la conciencia, desde el sujeto que conoce, ¿no? Entonces, esto es importante a nivel epistemológico tenerlo claro para a la hora de ver cómo representamos la realidad de lo que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en el racionalismo se parte de que los sentidos nos pueden engañar. Esto ya lo dijo Parménides en su poema, ¿no? Pero Descartes, el padre del racionalismo moderno, su filosofía nace ahí también. Dice, bueno, y si nos engañan los sentidos? Incluso llegó a postular que pudiera haber un genio maligno que le estaba engañando y con los sentidos, entonces llega a dejar al margen los sentidos y llega a esa famosa pienso luego existo, cogito ergo sum, luego tiene que postular la existencia de un Dios benigno que no le engañe y tal, pero bueno, se parte de la idea en el racionalismo de que tiene que ser la razón clara y distinta, según Descartes, la fuente del conocimiento certero. Y de ahí ya, a través de la lógica y la deducción, pues ya vamos construyendo el conocimiento, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esta razón abstracta también puede crear castillos en el aire. Es decir, conocimientos muy bien fundamentados, muy bien argumentados, axiomáticamente, pero desconexos del mundo cotidiano y del mundo sensorial. Entonces, claro, aquí se puede hacer también una crítica a quedarnos solo en la parte lógico-matemática. Esto lo vemos, por ejemplo, en muchas teorías de la física contemporánea, como hemos dicho, desde la física cuántica a Einstein, que son constructos lógico-matemáticos muy enrevesados, pero que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, de hecho, está el teorema de Gödel, famoso, de este matemático del siglo XX, que él llegó a fundamentar desde la lógica que todo sistema axiomático es o bien incompleto o bien inconsistente. Es decir, si un sistema axiomático pretende ser completo, no va a ser consistente. En cambio, si un sistema axiomático es consistente, es porque no es completo. Es decir, que no se puede conocer la totalidad por la razón. ¿De acuerdo? No se puede hacer una representación de la totalidad desde la razón. Bueno, esto es lo que yo extraigo de este teorema de Gödel, es decir, que la razón tiene unos límites, ¿no? Entonces, esto sería como una crítica también al racionalismo, a los enfoques más racionalistas, ¿no? Luego está la otra corriente, que es el empirismo, ¿no? Que se fundamenta más en el conocimiento extraído por los sentidos, ¿no? Los sentidos son la fuente del conocimiento y de ahí pues se extrae una inducción a través de experiencias particulares, establecemos una inducción hacia una generalidad, ¿no? Bien, es el enfoque opuesto al racionalismo de estas dos grandes corrientes de la modernidad, pero también se le puede hacer una crítica. De hecho, un gran empirista como fue David Hume tiene una crítica demoledora, varias, pero bueno, la crítica a la inducción que establece, que viene a decir que, bueno, la inducción, que es el método del empirismo, es una creencia, no tiene una lógica intrínseca. Es decir, que lo que ha ocurrido reiteradamente en el pasado tenga que repetirse en el futuro, eso es una creencia basada en la costumbre y no en la razón. El ejemplo de la salida del sol, que veamos cada día que el sol sale por el este, hacemos una inducción en base a esa experiencia empírica de que mañana va a salir el sol a esta hora. Pero eso es una inducción basada en la costumbre. No hay un argumento racional de peso, sino la costumbre, la repetición. Y toda la ciencia empírica se basa en esto, experimentos repetitivos, reproducibles, pero no garantiza nada que siempre vaya a ser así. De hecho, a veces ocurren fenómenos milagrosos o paranormales en la naturaleza, o no, lo desde antiguo que siempre se ha llamado lo paranormal, lo suprarracional, lo revelado, bueno, que rompen un poco esto, ¿no? Entonces,
que esto es lo que ya había leído antes que decía Titus Burckhardt también, ¿no? Que nada garantiza que la materia siempre haya sido igual o que la luz se haya comportado igual en otras épocas o en otras regiones del universo. Por lo tanto, esto es una crítica muy fuerte también al empirismo y a los límites del empirismo, ¿no? Luego también hay una serie de filosofías de la ciencia que surgen en el siglo XX que también son interesantes en cuanto al cuestionamiento de la ciencia oficial. Por ejemplo, la filosofía de Kuhn, de los paradigmas, ¿no? Como que en la ciencia hay cambios de paradigmas, hay revoluciones de cambio de un paradigma a otro, como ocurrió con el giro copernicano, y que estos paradigmas son inconmensurables, es decir, no hay una semántica que enlace uno con otro. O sea, dentro de un paradigma funcionan las cosas de un modo con una semántica y dentro de otro, otro. Y cuando se rompe uno, se pasa a otro, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, desde la Tierra esfera sería un paradigma y desde la Tierra plana sería otro paradigma. Y son inconmensurables entre sí, son diferentes paradigmas, ¿no? O desde el geocentrismo y el heliocentrismo, ¿no? Luego también, otro filósofo también fue Feyerabend, que establece el anarquismo epistemológico, hace una crítica a los métodos de la ciencia moderna. Es decir, ¿por qué tiene que haber un método estricto con unos parámetros establecidos, rígidos, que dictamina lo que es el conocimiento y lo que no es el conocimiento? Hay muchas formas de episteme, no solo la del método científico, porque de hecho la ciencia muchas veces se demuestra que se desenmascara más como una ideología. Entonces, todo esto lo critica Feyerabend también y que hay diferentes epistemes, ¿no? O sea, no tiene por qué haber un método que monopolice, no. Lo que pasa por este método es conocimiento y lo que no pasa por este método no es conocimiento. Pues no. Luego Popper también, su filosofía de la ciencia, el falsacionismo, dice que toda teoría debe poder ser falsable y que a través de eso la ciencia evoluciona. Bueno, Popper sí que es más evolucionista en el sentido de la ciencia, ¿no? Porque considera que hay un cúmulo de conocimiento que va avanzando la ciencia en base a ese falsacionismo, ¿no? Pero bueno, sobre todo Kuhn y Feyerabend son muy interesantes también como para criticar lo que es la ciencia dogmática oficial, ¿no? Y los límites también de este empirismo, ¿no? Pero bueno, pero donde quería llegar sobre todo filosóficamente es a la fenomenología. La fenomenología es una corriente de comienzos del siglo XX que inaugura el filósofo alemán Edmund Husserl con lo que se conoce como el método fenomenológico, ¿no? Este método lo que hace es rescatar la antigua noción griega de hipogé, aunque le da unos matices propios, que consiste en poner entre paréntesis y suspender la realidad preconcebida que tenemos de las cosas, o sea, que no interfiera nada que tengamos preconferido, poner entre paréntesis todo y prestar solo atención a lo que se nos aparece a la conciencia, ¿no? Por lo tanto, se va a centrar más en el sujeto que experimenta el mundo de la vida que llamó, ¿no? Esta conciencia para Husserl es siempre intencional, es decir, es una conciencia de un objeto, o sea, se dirige a algo. Entonces, en su filosofía lo que se pretende es analizar cuáles son esas formas que aparecen en la conciencia, ¿no? Ya sean formas sensoriales o formas ideales internas, ¿no? Entonces, bueno, se hace también una reducción fenomenológica para llegar a un yo puro, a un yo trascendental, bueno, y es un método muy interesante también para analizar este tema cosmológico que estamos tratando, ¿no? Desde la filosofía, ¿no? Básicamente la fenomenología de Husserl sería un cartesianismo, el programa cartesiano llevado al extremo, de poner entre paréntesis el mundo y todo y ver qué se nos aparece al sujeto, pero también un platonismo, en el sentido de que Husserl pretendía buscar las esencias inmutables, los eidos, porque era matemático y pretendía llegar a la estructura lógica del sujeto. En este sentido, también hace una crítica muy fuerte tanto al psicologismo, en auge en su época, como al cientificismo. Al psicologismo porque se centra en el yo empírico, en el yo contingente, en el yo más voluble de los contenidos, ¿no? Pero no va a esa estructura y a esa lógica, ¿no? de ese yo trascendental. Y el cientificismo porque no deja de ser un objetivismo, ¿no? Una visión limitada, parcial en el sentido de que es objetivista, y la filosofía de Husserl fenomenológica es un idealismo, un subjetivismo, porque se centra en el sujeto y la conciencia, ¿no? Entonces, yo ya sé que Husserl es complejo, de hecho se dice, bueno, yo siempre he dicho que los filósofos alemanes que empiezan por H, Hegel,
Husserl y Heidegger son los más obstrusos, que tienen un lenguaje más difícil de comprender y que realmente comprender, por ejemplo, a Husserl y a Heidegger, eso sí que es esoterismo, en el sentido de que es algo muy iniciático, que tienes que estar iniciado académicamente, reservado para una élite de 4 académicos especialistas en ellos, y que tienes que meterte en su cabeza para descifrar el lenguaje que ellos usaban, ¿no? Es muy espeso, muy denso, y en ese sentido es muy esotérico, ¿no? Pero bueno, en cuanto a este tema, la fenomenología nos puede aportar muchos aportes, ¿no? Sobre todo porque Husserl tiene un librito, un articulito no muy conocido que publica en 1934 que se llama La Tierra no se mueve. Va a hacer un análisis fenomenológico de nuestra experiencia de la Tierra. Él no entra tanto en el terraplanismo, no llegó a atreverse tanto, pero sí que hace el cuestionamiento a la teoría copernicana y viene a decir que fenomenológicamente la Tierra está quieta y no se mueve, porque es lo que se nos aparece, ¿no? De hecho, tituló así este trabajo, ¿no? Dice, inversión de la teoría copernicana según la interpreta la cosmovisión habitual. El arca originaria Tierra no se mueve. Investigaciones básicas sobre el origen fenomenológico de la corporeidad, de la espacialidad de la naturaleza en el sentido científico natural primero. Necesarias investigaciones iniciales. Bien, el copernicanismo viene a decir que es una hipótesis sin comprobación intuitiva empírica, ¿no? Lo cual es evidente, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos concebir la Tierra, una Tierra que no podemos percibir desde fuera? Tener en cuenta que esto lo escribió en 1934, todavía no estaba el tema de los viajes espaciales, sean ciertos o no. Entonces, estaba esa idea de que fenomenológicamente no podemos observar la Tierra desde fuera, por lo tanto, no se nos puede aparecer en movimiento, ¿no? Porque estamos dentro de ella, ¿no? Y de la que no tenemos experiencia como cuerpo, ¿no? Observable, ¿no? Pero también que el hecho de que no se mueva es necesario porque es lo que da sentido a todo movimiento, ¿no? Y esto en esta obra hace un análisis en estos 3 niveles fenomenológicos. Estas son las 3 etapas en las que Husserl considera que tenemos la percepción fenomenológica de la Tierra. Son 3 niveles que desarrolla en este librito de La Tierra no se mueve. En una primera percepción fenomenológica dice que percibimos la Tierra como suelo, es decir, como un suelo, es decir, como inmóvil, como un plano de referencia absoluta del movimiento. Es decir, es el plano necesario, quieto, estático, para todo movimiento, ¿no? Entonces, esa es la primera percepción fenomenológica, lo que se nos aparece a la conciencia es un suelo, ¿no? Luego ya hay una elaboración mayor, una profundización de esto, que es percibir la Tierra como un cuerpo, corporificarla, ¿no? Y como el cuerpo universal, como el soporte y receptáculo universal, todavía en reposo, en el que están todos los demás cuerpos. Sería el cuerpo de los cuerpos, ¿no? Entonces, este sería otro nivel fenomenológico. Pero aún hay un tercer nivel, que sería percibirla como un cuerpo más entre otros cuerpos espaciales y tal. Y aquí, en este nivel, es precisamente donde se da la posibilidad de concebirla en movimiento. Pero eso sí, este nivel es una apercepción que no se da en la intuición sensible, sino que es imaginativa, ideal, ¿no? Porque no podemos tener experiencia de la Tierra desde fuera. Entonces, es un nivel ya más eidético en el sentido ideal, ¿no? Entonces, estos son los 3 niveles que es curioso que se pueden poner en referencia a nivel histórico, a nivel de las tradiciones sagradas, como he mencionado, que en los mitos cosmogónicos más antiguos son terraplanistas, en el sentido de que la Tierra es como ese suelo, ese plano humano y con los cielos por encima y los infiernos por abajo, sería este primer nivel. Un segundo nivel es cuando ya la Tierra aparece como cuerpo, se le da forma. Entonces, al darle forma, desde Pitágoras, se le da una forma esférica y aparece todavía estática tal, que sería todo el geocentrismo, la Tierra estática, pero como esfera. Y el tercer nivel sería el giro copernicano moderno, que es, se percibe la Tierra como un cuerpo más, entre otros planetarios y tal. Entonces ahí es cuando aparece ya como movimiento, pero ya hay una desconexión
de la intuición sensible para pasar a una imagen ideal, ¿no? Entonces, esto es interesante, no lo señala Husserl, pero bueno, veo estas relaciones, incluso dentro de la psicología cognitiva se han hecho análisis de que, por ejemplo, el niño, el bebé, la primera percepción que tiene de la Tierra es como un plano, como un suelo en el que se permite el movimiento corporal, ¿no? Pero luego hay una elaboración, se empieza a elaborar ya la percepción y aparece como un cuerpo más, bueno, como un cuerpo más, como el cuerpo, soporte y receptáculo de los demás cuerpos. Y en última instancia ya sí que es percibirla como un cuerpo más, en movimiento, tal, pero aquí hay una elaboración ya conceptual, ¿no? Entonces, es interesante observar estos tres niveles fenomenológicos en los que se nos aparece a la conciencia la experiencia tierra, ¿no? Husserl también, pues bueno, habla también de, en este sentido fenomenológico, que la apertura del mundo se nos da a título de horizonte, ¿no? Lo cual, pues bueno, es lo inmediato que aparece, ¿no? Y que es necesario un ámbito suelo en reposo para el yo conciencia y la percepción corporal, es lo que estaba diciendo, ¿no? Ese ámbito suelo, ¿no? El propio cuerpo, nuestro propio cuerpo también es la referencia, el centro y el punto cero de la experiencia en tanto suelo relativo, similar a la Tierra en tanto suelo absoluto, ¿no? Entonces, esta necesidad de un suelo para el estado de corporeidad, ¿no? La Tierra es un todo cuyas partes son cuerpos físicos, pero que como todo no es un cuerpo físico alguno, al menos en el nivel primario de aprehensión fenomenológica. No es un cuerpo alguno, sino un suelo de referencia, ¿no? Entonces, estas son algunas de las intuiciones a las que llegó Husserl. Como digo, no llegó a entrar tanto con la Tierra plana, pero se puede extrapolar perfectamente, ¿no? Él se basó más en la estaticidad de la Tierra, ¿no? Y esto me ayuda a enlazar a, a un nivel así como más espiritual, pues está la vía sin cabeza, la vía sin cabeza del filósofo y maestro espiritual Douglas Harding del siglo XX, que desarrolló este método de despertar espiritual inspirado en el Advaita, el Zen y su propia experiencia del despertar, que creo que tuvo él en un viaje en los Himalayas, pues que él se llegó a tener ese despertar, ese estado de lucidez, cuando se observó que no tenía cabeza. Es decir, que desde la vivencia de lo visual no podemos demostrar que tengamos cabeza al ser imposible su experiencia directa y no mediada, ¿no? Entonces, esto sería como llevar al extremo esa fenomenología o ese empirismo radical de decir que, bueno, lo que se aparece a la conciencia eh, y en concreto a nuestra conciencia visual es un cuerpo, una prolongación de un cuerpo sin cabeza y de ahí ya toda la pantalla de los objetos y experiencias que observamos en el mundo. Y de ahí, pues bueno, se plantea el tema de cuál es la identidad, ¿no? O sea, ¿quién soy yo? ¿No? La gran pregunta espiritual, ¿no? De Oriente. ¿Quién soy yo? Pues bueno, yo soy pues ese espacio sin forma del observador, el observador y lo que aparece en esa pantalla del observador es eso, una prolongación de un cuerpo y la realidad externa, ¿no? Pero entonces, esto lo tenía relación como llevado al extremo de esta fenomenología radical, ¿no? Porque mucha gente dice, no, yo solo me creo lo que veo, si no lo veo no me lo creo. Bueno, pues desde este radicalismo tú no puedes ver tu cabeza y toda la realidad siempre la estás observando como un cuerpo sin cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto lo pongo aquí en relación porque si no podemos salir de la Tierra, entonces es como nuestra pantalla de juego, nuestra pantalla de observación. Entonces como que no podemos tampoco saber hasta qué punto podemos saber la forma que tiene la Tierra si es que nosotros estamos dentro, si es que es la pantalla de observador por la que entramos en nuestra percepción en este plano, ¿no? Entonces, claro, aquí es lo que quería ya llegar al final, a unas consideraciones finales, en un sentido pues más espiritual, ¿no? Porque claro, desde un punto de vista estrictamente espiritual, diríamos que el estado existencial del hombre está ligado esencialmente a su plano de manifestación. ¿Y cuál es su plano de manifestación? La Tierra. Por lo tanto, no tiene sentido salir de ella. Es metafísicamente imposible.
lo que decía, ¿no? Es que metafísicamente, o sea, de hecho, ya cuando hubo en los años 60 la carrera espacial y el viaje a la Luna, hubo intelectuales y algún maestro, algún gurú por la India que no se lo creía, que dijo, no, no, eso del viaje a la Luna, eso es imposible, no se puede salir de la Tierra. Porque tenían ya esa intuición y esa lucidez de que metafísicamente no tenía ningún sentido, porque el ser humano está ligado al plano terrestre en sí, en esencia, ¿no? Entonces, esto pues se puede ayudar a clarificar y entender muchas cosas, ¿no? Eso sí, esto es desde un paradigma, vamos a llamarlo así para entendernos, o una cosmovisión eh, espiritual, que es la opuesta al paradigma materialista, mecanicista que ha perdurado hasta ahora de la ciencia moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista espiritual no hay un mundo externo objetivo e independiente, ¿no? Porque, o sea, se centra en el sujeto y la conciencia, ¿no? Y ese es el axioma incuestionable de la ciencia moderna, que existe un mundo externo objetivo independiente del sujeto. Entonces, eso realmente es un absurdo metafísico, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el punto de vista espiritual, la conciencia, en mayúsculas, es la que genera la realidad, la que genera el cuerpo y la materia que llamamos objetiva, y no al revés. Ese es el punto de vista que le diferencia con el materialismo, ¿no? El punto de vista espiritualista, ¿no? Por llamarlo así, ¿no? En la India tenemos la doctrina de los tatuas, que son las categorías de manifestación que desarrolla la filosofía Sankhya y el shivaísmo de Cachemira, en las que se ve claramente, se analiza claramente como la manifestación de lo divino a lo material, desde dentro hacia afuera y de lo sutil a lo denso, ¿no? Y que la realidad funciona así, que todo está contenido dentro de la conciencia, incluidos los cuerpos e incluida la tierra, y no al revés. Es decir, que la tierra no sería más que una prolongación de nuestro propio cuerpo, por lo tanto está ligado, incluso subordinada a nuestro propio cuerpo. Si quitas el cuerpo, la tierra se va. Es decir, y todo eso está dentro de la conciencia observadora, ¿no? Es decir, que el cuerpo, mundo o universo, en este sentido empírico, se nos aparece solo en el estado de vigilia, desde este punto de vista espiritual y de las doctrinas hindús. Y el estado de vigilia es el más denso de esta realidad material, bueno, sí, material empírica, y es una pequeña porción de la realidad. Y para nada podemos establecer desde ahí una teoría del todo totalizante, como pretende la ciencia o cualquier enfoque científico, incluso los alternativos. Es decir, que es una porción muy pequeña porque está el estado de sueño con sueños, el estado de sueño profundo y luego otros estados no ordinarios de conciencia, otros estados espirituales y todo está dentro de la conciencia. Entonces, lo que analizamos de la Tierra, bueno, pues es que la Tierra solo está en el plano físico corporal, es como el plano de juego de nuestro vehículo físico, ¿no? Pero si quitamos el vehículo físico ya no está. O sea, no tiene existencia per se la Tierra porque no existe más allá de la conciencia, ¿no? Y en concreto de la conciencia humana, de este plano existencial humano que es en el que estamos, ¿no? Bueno, y entonces vemos para acabar los límites que tienen todos los enfoques que pretendan sustentarse solo en lo físico, en lo empírico o incluso en lo racional. No son completos ninguno de los modelos, ni siquiera el modelo de tierra esfera ni el modelo de tierra plana son completos. Tienen fuertes límites explicativos. Hay un problema con el infinito, por ejemplo, que no se puede resolver desde lo físico y empírico. Por ejemplo, cómo explicar el límite de la Antártida para el modelo terraplanista. Hay un plano indefinido que conecta con otras tierras, como postulan otros, pero bueno, ¿cómo se explica ese plano físico? Infinito en lo físico, quiero decir. O desde el modelo oficial, ¿cómo se explican los límites en un universo abierto y en expansión? Entonces, claro, aquí tenemos que lo infinito no se puede resolver desde el ámbito científico-físico, sino necesariamente desde el filosófico y metafísico espiritual. Entonces, aquí hay grandes límites del el propio modelo. Si no es un modelo espiritual, va a estar muy limitado. Es decir, si solo es un modelo científico, físico,
sea racional o empírico, más racional o más empírico, va a tener grandes limitaciones, porque solo está estudiando una pequeña porción de la realidad, como he dicho, la que aparece en el estado de vigilia, la que aparece ligada al cuerpo. Entonces, claro, si no se, se incluye lo finito desde lo infinito, no se puede, es contradictorio, porque lo finito no puede explicar lo infinito. Por lo tanto, la realidad solo puede abarcarse en una mayor totalidad desde un punto de vista metafísico espiritual, nunca solo desde lo científico físico, sea lo oficial o lo alternativo, ¿no? Entonces, bueno, y es lo que ocurre, lo que llega la física actual, la astrofísica actual, pues bueno, hay versiones de que si todo el universo es un plano, en eso no tienen problema de decir que si todo el universo está en un plano, o una gran esfera, una gran rosquilla gigante también, que hay quien lo dice, con las teorías estas de Einstein, de la curvatura del espacio-tiempo, de agujeros de gusano, todo esto. Bueno, hay todas las divagaciones y fantasía que queramos meter, ¿no? Pero son enfoques ya de por sí limitados porque se basan solo en lo físico, como digo, ¿no? Y entonces, para acabar, pues citar esta, bueno, esta conocida frase de que hay quien dice que viene de Hermes, de los escritos herméticos, pero que la han citado varios autores y se la han atribuido en la Edad Media San Buenaventura y en la Edad Moderna Blaise Pascal, y que sirvió de inspiración también a la filosofía de Giordano Bruno, ¿no? Que dice así, ¿no? Dios es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna, ¿no? Entonces, este es un aforismo para describir la totalidad en un sentido metafísico y espiritual, como digo, ¿no? Entonces, para acabar, espero que haya sido sustancioso, que creo que sí, el vídeo, todas las temáticas, todo lo tratado ha sido un aporte filosófico crítico, como digo, con la excusa de tratar el tema cosmológico, pues vemos la cantidad de temas filosóficos, epistemológicos que surgen y que creo que había un vacío en este sentido eh, más filosófico de aportar a este debate, ¿no? Y espero que haya sido, como digo, de interés y nos vemos en próximos vídeos de astrología sacra. Así que un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Hasta luego.